¿Cómo le va? Bienvenidos a Secretos del Poder, licenciado Alfredo Blanco. ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo está Kloppenburg? ¿Bien? Bueno, ¿todo bien? Sí, una semana con mucha información económica. Bueno, ¿se modifica finalmente la Carta Orgánica del Banco Central? Bueno, están discutiendo esa modificación. Aparentemente el gobierno ha conseguido que algunos aliados que estaban un poco en duda lo compartan. Parece ser que Yarlor ha dado el visto bueno para este cambio también, ¿no? Sí. Así que por ahí habría un respaldo obviamente de Córdoba. Sí, falta todavía ver algunas cosas de ese proyecto, ¿no es cierto? No nos olvidemos que los actuales funcionarios del Banco Central, ninguno está designado conforme lo establece la legislación. Ninguno tiene acuerdo del Senado. Entonces, en la Carta Orgánica, en la modificación se plantea que para removerlo va a hacer falta una mayoría agravada de las dos cámaras. Pero no sé si eso cómo se interpreta respecto de funcionarios que no tienen acuerdo. Bueno, vas a hablar en cierta medida de la realidad económica y cómo está mirando el gobierno esto que Javier Milei define como una situación o una realidad, yo no sé si es virtual o no, pero que él ve de una manera muy especial, ¿no? Sí, bueno, de hecho el presidente dice que él está haciendo el mejor gobierno de la historia, ¿no? Ese tipo de afirmaciones que las suele también hacer el presidente Trump en Estados Unidos, ¿no? Siempre es lo más grande, es un lenguaje muy de auto elogio, digamos, ¿no? Pero vamos a ver algunos números y vamos a hablar también sobre un tema que está tomando cierta importancia en los medios, que son las deudas que tienen las familias argentinas y que despertó alguna preocupación. Ayer hubo una conferencia de prensa, cuando se presentó el informe de política monetaria del presidente del Banco Central, donde hizo algunas consideraciones también sobre ese tema de la gente que tiene deudas y que ha caído en mora. Bueno, las explicaciones que ha dado Milei son realmente para la polémica y no caben dudas que han sido tan polémicas, sobre todo su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, que se han convertido, por supuesto, en un tema que es agenda, por supuesto, a la hora de hablar de una campaña política que se ha anticipado. Presentamos Secretos del Poder. Vamos a tener otros temas de economía. Presentamos Secretos del Poder, que tiene, por cierto, esta presentación especial. Bueno, en la columna de esta semana le hemos puesto como título el largo camino hacia las elecciones. ¿Por qué razón? Porque en realidad el debate en Argentina, el debate político, ya está muy direccionado al tema de decir, bueno, ¿habrá otro mandato del presidente Milei o no? Y el presidente se esmera mucho en decir que va por ese segundo mandato. Entonces, le voy a pedir al director que ponga la diapositiva número 1 para comenzar la columna. Y en esa diapositiva que vamos a poner, vamos a ver el índice de confianza en el gobierno. Miren, esto que ustedes ven está elaborado por la Universidad di Tella y generalmente cuando se revisa la historia de este índice está muy correlacionado con los resultados electorales. En este gráfico he puesto el índice de confianza en el gobierno desde diciembre del 2015 hasta junio del 2026. Si ustedes se fijan, el promedio de este índice para cada uno de los periodos presidenciales, el correspondiente a Mauricio Macri es 2,27. El correspondiente a Alberto Fernández es menor, es 1,69. Además, Alberto Fernández, durante su gestión, tiene el pico más alto de popularidad que coincidió con
los anuncios cuando el tema de la pandemia, y también tiene el pico más bajo ya cuando se iba, en el 23. Y después está el correspondiente a Milei. El último mes, junio del 2026, allí ustedes van a ver que el índice da 2.06. Ese 2.06 marca una recuperación respecto de mayo. O sea que esa es una buena noticia para el gobierno. Pero si miran con un poco más de detalle van a ver que de todos modos 2.06 sigue estando por debajo de todo el periodo. De hecho está por debajo del promedio que da 2.36, ¿no es cierto? Quiere decir que aunque ha habido una ligera recuperación y aunque el promedio de la gestión de Milei hasta ahora es más alto que el de Macri, obviamente más alto que el de Fernández, digamos que hay alguna preocupación sobre la confianza que tiene el ciudadano respecto del gobierno y hay alguna discusión sobre si eso va a impactar o no en el proceso electoral. Digamos que para el proceso electoral el otro elemento que se menciona y que puede afectar esta confianza en el gobierno es lo que tiene que ver con la situación económica. Vamos a ver ahora otros datos. Le pido al director que ponga lo siguiente. Bueno, la imagen esta tiene que ver con lo que quiero mostrarles ahora. El presidente y ayer el presidente del Banco Central son muy optimistas sobre la economía. Presentan una imagen como que la economía está muy recuperada y nosotros hemos hablado aquí de que hay sectores que les va mal, lo hemos analizado con algún detalle en programas pasados. Pero hay un sector, por citar solo un ejemplo, que realmente no se recupera. Nosotros hemos dicho, los sectores que más sufren son algunas ramas industriales, algún sector de la construcción y la parte de comercio. Y entonces se ha discutido y hay quienes dicen, no, pero comercio está mirando usted solo un dato, en realidad lo que pasa es que ha cambiado los canales de comercialización y ahora se compra mucho online. Entonces vamos a ver algunos números del comercio. Vamos a ver números del comercio oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Miren, la encuesta supermercados que hace el INDEC, si ustedes se fijan en ese número que están viendo en pantalla, si uno se fija cuánto fue en junio respecto de mayo, cayó 1%. Si uno se fija cuánto fue junio respecto del junio del año pasado, cayó más todavía, cayó 3,1%. Y si se fijan cuánto es el acumulado desde enero a junio con relación a enero a junio del año pasado, tiene una caída de 2,8%. Ahora alguien puede decir, bueno, ahí no está todo el consumo. Ahí están las compras en supermercado a valores constantes. Entonces veamos otro dato para ir complementando. También del Instituto Nacional de Estadística y Censo, ¿cuánto dan los centros de compra? Ya no los supermercados, los centros de compra, es decir, los shopping, etc. Intermensual, en junio cayó 6,2. Interanual, en junio cayó 4,9, es decir, con relación a junio del año pasado. Y el acumulado de enero a junio de este año respecto del año pasado cayó 2,7%. Quiere decir que supermercados cayó, los tres indicadores, las tres comparaciones, cayó también centros de compra, las tres comparaciones. Pero todavía hay otro dato que podemos ver, que le voy a pedir al director que lo ponga, que dice, bueno, a lo mejor los mayoristas están mejor. Bueno, ahí están los mayoristas. También los tres números dan negativos. Da negativo el intermensual, 1,4, da negativo a la comparación con el año pasado, 3,1 negativo, y da negativo el acumulado, 3%. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que más allá de los discursos, los datos lo que dicen que no se puede sostener que la economía inició la recuperación. El comercio, aquí por supuesto, alguien puede decir, bueno, pero quizás las ventas online han mejorado, probablemente, pero no se representan una parte tan significativa del consumo en la Argentina, ¿no? De manera tal que, vuelvo a insistir en esto, que lo he dicho otras veces, está bien que los funcionarios sean optimistas, está bien, además he dicho, yo creo que el presidente Milei
cree en las cosas que dice, pero los números no lo acompañan en el mismo sentido en que él lo ha planteado. Y por estos días, entonces, ha comenzado una discusión porque muchas personas han expresado que tienen dificultades porque caen en mora. Y entonces hay también información oficial de eso, hay como un debate. ¿Qué pasa con la morosidad en la Argentina? Si uno busca los datos en la central de deudores del Banco Central de la República Argentina, bueno, encuentra datos que el gobierno obviamente los mira y obviamente pensará en hacer algo. El presidente dijo, me parece que fue muy poco adecuada la declaración de decir, no, los que deben hoy es porque fueron a comprar los televisores para el Mundial y hoy tienen que pagarlos. Digamos que el dato de morosidad, demos una precisión sobre eso. ¿Cómo se calcula el índice de cartera irregular en el Banco Central? Bueno, hay categorías según la deuda en qué estado está. La categoría 1 es si la deuda está normal. Ahora, si yo debo más de 31 días de atraso tengo, entonces ya allí aparece un problema, que es que tengo una mora de 31 a 90 días. También ocurre que no solamente se debe en los bancos, sino que se debe también en las tarjetas, se debe también en las billeteras electrónicas. En esa imagen de inteligencia artificial, por supuesto, está el ministro pagando con tarjeta una empanada. Pero es simplemente para matizar el comentario. Lo concreto es que aquellas deudas que caen en mora, el central le pone una categoría. Si debe más de 90 días, ¿no es cierto? Si debe más de 90 días ya es categoría 3. Y si debe a 180 es categoría 4 y categoría 5 son virtualmente incobrables, si debe un año, etc. Entonces, ¿cómo se calcula el índice? Se toman en cuenta las deudas en mora, no se toma en cuenta ni 1 ni 2, pero se toman en cuenta las deudas en mora y se ve cuánto representan esas deudas en mora respecto del total de créditos. Y a eso se le llama índice de cartera irregular o índice de morosidad. Vamos a mostrar ahora cómo evolucionó ese índice, que es la imagen que tenemos aquí, desde noviembre del 23 hasta ahora. Miren, en noviembre del 23, el mes anterior a que asumiera el presidente Milei, ese índice daba 2.7. Aumentó en diciembre, en enero también estuvo alto, y después el índice cayó y se mantuvo, el punto mínimo fue 1.5 hacia septiembre, octubre de 2024. Ahora, a partir de allí comenzó a crecer, llegando hoy, digamos es el mes de junio, el último dato que tenemos en el informe de política monetaria del Banco Central, da 7,6 el índice. Es un poquito mejor que el de mayo. Y es de esperar que probablemente mejore un poco más. ¿Qué debería hacer el gobierno? Y acá quiero volver sobre una opinión que ya hemos dado. El gobierno dice, nosotros no tenemos que hacer nada porque eso es entre privados. Y hay otros que dicen, sí, es entre privados, pero si usted no hace nada y hay una crisis de pago, bueno, eso se va a transformar en un problema sistémico y va a tener dificultades. Hay otros que dicen, usted dice que no va a hacer nada porque no tiene nada que ver, sin embargo, muchas familias que habían tomado un crédito no esperaban que el gobierno actuara de manera tal que subió la tasa de interés de una manera realmente muy importante cuando el gobierno tuvo miedo porque tenía una situación en el mercado de cambios que tenía que evitar una corrida. Y entonces las tasas de interés volaron y la gente no pudo pagar. Entonces estos dos argumentos me llevan a decir el gobierno puede hacer cosas que no necesariamente signifiquen lo que ha dicho ayer en conferencia de prensa el presidente del Banco Central o lo que dijo antes el presidente de la Nación, que dice, no, yo no puedo solucionar el problema al que no pagó con dinero que es de los que pagaron. Entonces, lo tienen que arreglar otros. En realidad el gobierno puede hacer cosas. El gobierno podría, por ejemplo, decirle a los bancos que le puede bajar algunos puntos el encaje legal para que puedan refinanciar mejor.
el solo hecho de que aumente el crédito haría que ese índice baje. ¿Y por qué bajaría? Porque el índice es cartera irregular sobre total de cartera. Si hay más crédito, ese índice va a ser menos importante. Digo, hay muchas cosas que puede hacer el gobierno. Puede decirle, mire, mientras usted esté renegociando, no lo ponga en la categoría 3, digamos, de deudor en mora. Pero bueno, es una decisión que tiene que tomar el gobierno. El gobierno está mirando las elecciones. Ahora falta mucho para las elecciones. Mire, desde hoy hasta el día que sean las elecciones, en octubre del año que viene, faltan 245 días. Y a eso todavía habría que sumarle 30 días más si hay balotaje. Eso el gobierno obviamente lo sabe. Están discutiendo si suprimen o no suprimen las PASO, pero en todo caso, de todos modos, hay una gran cantidad de tiempo por delante. En Argentina, 240 días es el largo plazo. 240 días es un periodo muy complicado y ya lanzados, no solamente el gobierno, me parece que en la oposición también, todo el mundo discutiendo sobre las elecciones y demás, me parece que se pierde de vista los problemas que tiene en lo cotidiano los que tienen que tomar decisiones económicas, ya sean empresarios, sean asalariados. Uno debe expresar, digamos, el deseo y la esperanza, si es que es cierto que la esperanza es lo último que se pierde, aquello que estaba digamos, después de todas las desgracias que daba la esperanza, debe expresar la esperanza que se hagan las correcciones necesarias. Si eso no ocurre, este largo camino a las elecciones nos va a deparar todavía momentos bastante complicados.